Bueno, pues parece que ya estamos en vivo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de la Charrería como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Somos Comunidad y Herencia Cultural, una organización sin fines de lucro en Springfield, en el estado de Oregón. Mi nombre es Antonio Huerta. Los invito a que visiten nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube, @Comunidad y Herencia Cultural, para tener acceso a la grabación completa de este programa. También puede visitar nuestra página web www.nochecultural.com para más información sobre nuestra programación. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, el señor Humberto Carmona Cobo, historiador y guía del Museo Nacional de la Charrería en la Ciudad de México. El señor Humberto nos hablará sobre el museo en general, con un enfoque en la historia y cultura dentro del museo. Como parte de la presentación, compartiremos unas diapositivas y de ahí abriremos espacio para responder a cualquier pregunta o comentario respecto al tema. Pueden escribir sus preguntas y comentarios en el chat de Zoom o de Facebook. También tenemos interpretación disponible en inglés a cargo de nuestra estrella intérprete, Paul Riek. Seleccione para accesar la interpretación. Seleccione el idioma correcto en el icono de interpretación en la barra de funciones de Zoom y ahí puede escuchar la presentación en inglés. Señor Humberto, bienvenido una vez más a este espacio. Muchas gracias por su apoyo. ¿Hay algo que guste compartir sobre su trayectoria o sobre su trabajo en el museo? De ahí voy a compartir mi pantalla con las diapositivas para empezar con la presentación. Le cedo la voz, don Humberto, y una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muy buenas noches para el auditorio y muy agradecido con ustedes, señor Huerta, por difundir y por apoyar, porque parece mentira, pero a raíz de este tipo de programas que se han venido dando, se ha visto el incremento de visitantes al museo. Es curioso, pero me llega la gente y me dicen, es que lo vimos en su video y lo seguimos en el video, entonces creo que ha ayudado muchísimo. De antemano, pues muchísimas gracias, gracias por siempre tomarme en cuenta y a nombre de la Federación, muchas gracias también por difundir. Pues bien, hablar del museo es hablar de partes históricas sumamente importantes. El museo se logra gracias a la participación del doctor José Isla Salazar, siendo el presidente de la federación. Eh, en los años 70, la federación tenía un espacio muy pequeño, era una oficina muy pequeña, donde se concentraba lo que era la federación. La inquietud del doctor era conseguir un espacio más amplio para asentar las oficinas de federación, y bueno, digamos que hasta se excedió, porque él hace gestiones gubernamentales, se acerca al entonces secretario de Turismo, Agustino Lachá Borbón, para solicitarle un espacio, lo convence, lo llevan a dar un recorrido, y bueno, al final le dijeron, ¿ves aquella torrecita? Se refería a la cúpula de aquí del convento. Dijeron, es otro espacio que te podemos dar, pero desgraciadamente estaba en verdaderas ruinas, porque para entonces, de todo el trayecto que pasó este edificio, para esa época ya era una vecindad, entonces se lo acabaron. Pero él era muy visionario y fue el lugar que escogió y fue muy chistoso porque le dijeron, cuando él dijo, este es el lugar que quiero, le voltearon a ver y le dijeron, ¿seguro? Sí, bueno, pues ahí está el lugar. No tenía dinero para restaurarlo, hizo nuevamente gestiones con el gobierno, se acercó al jefe del departamento del Distrito Federal, que era Octavio Sentíes, lo convenció y este señor le dio la orden a la delegación Cuauhtémoc para que se llevara a cabo la restauración. El delegado era Delfín Sánchez Juárez. Se lleva a cabo la restauración y la Federación y el Museo de la Charrería abre sus puertas el 25 de octubre de 1973. Fue con bombo y platillo, estuvo el presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, estuvo Octavio Sentíes, que era el regente, el secretario de Turismo, en fin, mucha gente muy importante. Y aquí lo bonito y lo interesante es que fue un seguimiento de alguna manera, porque había existido un museo de la charrería que se encontraba en el centro de Tlalpan, en lo que se conoce como Casa Chata.
y no se sabe el por qué en 1972 desapareció el museo. De hecho, parte de lo que se encontraba, del acervo que se encontraba en este museo, algunas de las cosas se encuentran en el Museo del Castillo de Chapultepec, las demás no se sabe dónde quedaron. Entonces ya no existía un museo de charrería. Entonces fue como secuencial. Se acabó en el 72 y resulta que para el 73 se inaugura. Y bueno, es desde entonces el Museo de la Charrería que abre las puertas al público con la intención de culturizar y que la gente conozca lo que es la charrería. Porque hablar de charrería no es hablar de la charreada. La charreada es el deporte como tal, ¿sí? La competencia, la ejecución, pero la charrería pues tiene mucho más atrás de ella, ¿no? Y bueno, pues tuve la suerte de que me tocara a mí estar ahorita al frente del museo después de mi amigo Guillermo Hernández, que lo manejó muy bien. Pero cuando llego al museo me doy cuenta que le faltaba sobre todo un orden cronológico porque había pues algunas cosas que no coincidían con las épocas, porque el museo cuenta con unas tablillas que están, la escritura está en inglés, francés y en español, hablándonos desde el siglo XVI hasta el siglo XX, pasando por la revolución y la posrevolución. Toda la labor que hice ahí fue pues darle ese orden cronológico y que lleve una secuencia. Yo pensaba darle ese orden, esa cronología en la parte que es por donde se entra al museo, que cuando fue convento debe haber sido la sacristía, pero tiene dos puertas y es muy pequeño. No me daba el espacio y bueno, entonces dije, si aquí no da el espacio, creo que aquí lo correcto sería hacer el recibidor, el lobby del museo. Y es así como organicé el lobby del museo, como un homenaje a charros destacados, ¿sí? Personalidades, gentes de gobierno que colaboraron, y a la gente le gusta mucho ver eso. Entonces, ahí tenemos fotografías de personalidades. Está una fotografía de Jorge Negrete cuando le dieron su nombramiento como socio honorario. Esto fue en los años 40, cuando estaba de presidente don Lino Anguiano. ¿Por qué Jorge Negrete? Porque vaya, es una de las personalidades, de los artistas que más ha dignificado el traje charro, siempre portándolo con elegancia y con respeto. Entonces él se le consideró un socio honorario. Y a la gente le gusta mucho ver esa foto. Y me sorprende que a veces jóvenes lo identifican, a pesar de que Jorge, pues ya ahorita son 73 años de que falleció, y jóvenes todavía lo identifican. Eso habla bien del personaje de Jorge Negrete. Y bueno, aquí en el lobby, ¿qué tenemos? Esas fotografías. Tenemos una vitrina donde se encuentra una réplica del sombrero que se le dio al Papa Francisco en su visita a México en el 2016. ¿Por qué darle un sombrero de charro al Papa? Porque normalmente las visitas papales, para darle ese toque de mexicanidad, muchas veces les dan sombreros de charro, pero son sombreros no el verdadero sombrero charro, sino son de esos de souvenir, de aeropuerto, de cartón, con hilos plateados. Entonces, lejos de dignificar, como que deteriora un poco la imagen. Entonces se pensó en darle un verdadero sombrero. Esto fue en la gestión de Miguel Ángel Pascual. Y se hizo un sombrero de pelo conejo bordado en pita y se pidió la autorización al Vaticano para utilizar las llaves de San Pedro, digamos el logo del Vaticano, que son los chapetones que unen la toquilla delantera con la trasera. ¿Sí? Y a la gente le encanta ver ese sombrero. Y lo que es el morbo de la gente, ¿no? Curiosamente, cuando falleció el Papa es cuando más auge tuvo el sombrero, porque, ay, es el Papa que acaba de morir, pero en fin. También en esta vitrina tenemos varios objetos que regaló España a la charrería. En el año 64, el doctor Lilas organizó un viaje a España, abre la convocatoria y es sorprendente que le avisan, ya se llenó un avión, ya se llenó otro avión, fueron tres aviones y terminaron yendo 380 gentes a ese viaje. Imagínense ustedes en España cómo llamó la atención el ver de repente en el aeropuerto bajar, porque se fueron vestidos de charros, bajar charros, escaramuzas, mariachis, pues era la locura. Se presentaron en varias provincias y llenaban las plazas. Y bueno, estas plazas hay videos españoles donde dice que se acabaron los billetes, o sea, los boletos de entrada. Del dinero recaudado, el doctor decide donar dinero a varias eh, instituciones, niños pobres, niños con cáncer, colegios, demás, para España. Entonces hay muy buena relación con España y de ahí que tenemos varios objetos donados
o bien obsequiados para la federación. Está la réplica de la espada de la reina Isabel la Católica, hay un plato toledano que a mí me encanta y que tiene para mí mucho significado porque está damasquinado en oro, y está el emblema de México, el logo de federación y coronado con la corona española. ¿Sí? Entonces coronaron a México. Eso, pues para mí es muy importante. Hay escudos de Zaragoza, de Barcelona, llave de Madrid, cordón de la Virgen del Pilar. Y hay un collage de fotografías donde se encuentran los charros en el Palacio del Pardo con Francisco Franco. Todavía fue en la época de Franco. Él, al enterarse de esto, pues los recibió, pero fuera de protocolo, digamos, de una manera más amistosa. Y al final de la vitrina tenemos el trofeo guadalupano. Precisamente el domingo fue la competencia del Trofeo Guadalupano. Esto tiene una historia. En 1958 se proclama a la Virgen de Guadalupe en la Basílica como reina y capitana de la charrería. A raíz de esto, el padre Jesús Barajas le nace la inquietud de hacer una peregrinación. Habla con el entonces presidente, don Luis Gómez, lo convence de hacer una peregrinación y don Luis le dice: bueno, ¿y después de la misa qué? ¿Ahí acaba todo? ¿Por qué no hacemos algo más charro, una charreada? Entonces deciden hacer una competencia, pero empieza ese bombardeo de ideas. ¿Cómo relacionar a la Virgen con la charreada? Hablan con un orfebre de la Peralvillo, le dan la idea y diseña una escultura a manera de trofeo que se ve al fondo de la vitrina, ¿sí? Y se decide ponerle a esa competencia Trofeo Guadalupano. Y desde que se instituyó no se ha suspendido. Entonces, año con año se lleva a cabo la peregrinación, la misa y posteriormente la competencia. Y la escultura es simbólica, es decir, el charro simboliza a Juan Diego, porque el charro está de rodillas frente a la Virgen y en el sombrero, en el fondo de la copa lo tiene invertido, en el fondo de la copa tiene las rosas. Juan Diego traía las rosas en el ayate, en la tilma, el charro las trae en su sombrero. Y vieran cómo le gusta a la gente todo esto. Entonces ahí lo que organicé fue, está el trofeo y en la pared está una fotografía de la misa y enmarcado el pergamino que habla de la proclamación. Y a un lado tengo el estandarte, que fue de los primeros estandartes que se utilizaron para la peregrinación, donde está la imagen de la Virgen y lo dice, reina y capitana de la charrería, y a los pies de todo esto se encuentra el logo de la federación. Y también le di crédito a los viajes que se han hecho a todo Sudamérica. Hay una vitrina de madera donde se encuentran esos intercambios culturales. Para mí es importante porque no es una rivalidad ni es una competencia como tal, ¿sí? Aquí de lo que se trata es de demostrar cómo cada país se va adecuando a su propio estilo para el manejo del ganado, pero a caballo. Entonces, cuando los charros han viajado a todos estos lugares, pues los han reconocido y hay placas de reconocimiento, ahí vemos la vitrina, hay placas de reconocimiento, hay las que están hasta abajo son placas de el coleo venezolano. Arriba tenemos una de Costa Rica, una de Chile y principalmente de Argentina, de los gauchos. Y dentro de los objetos que han donado está afuera está el traje gaucho. Y adentro tenemos un bozal, un freno, el berrenque, que para el charro es la cuarta, ellos usan el berrenque, una pelota que la gente pregunta mucho, ¿qué es eso? Es el juego del pato, ya les digo que es un juego, que está la pelota tirada, al arranque levantan la pelota y hay que hacer pases y al final meterla a una canasta. En el vuelo se la puede interceptar el contrario y en fin, llega a haber impactos. También tenemos una manea, una reata gaucha, hay un libro y tenemos una imagen de Don Segundo Sombra. Esto me gustó mucho porque yo cuando armé la vitrina vi pues una pintura de un viejito gaucho, dije pues aquí va, pero ignoraba qué historia tenía o quién era. Me visitó una amiga de Argentina, una señora muy entusiasta y muy conocedora, y ella fue la que lo descubrió. Me dijo, Don Segundo Sombra. Abro la vitrina, observo y sí dice ahí Segundo Sombra. Y lo más sorprendente es que me dijo, si no me equivoco, esto lo pintó Miguel Gasparini. Pues hizo videollamada y habló con Miguel Gasparini. Y yo lo escuché porque estaba escuchándose el audio.
Y Miguel estaba feliz, dijo, qué gusto saber que la conservan, yo se la di a los charros y se las di en el año 80 que no me quisieron llevar, refiriéndose a los gauchos, no a los charros, porque ahí están las fotografías de cuando vinieron los gauchos a un Congreso y Campeonato Nacional Charro en Aguascalientes en 1980. Entonces sí cuadraba todo, la fecha con la historia que estaba platicando don Miguel Gasparini. Y también tenemos un marco con una litografía que también investigué de qué se trataba. Bueno, esta litografía es de las pinturas que hacía Florencio Molina Campos. Para que la gente conozca, Florencio Molina Campos fue muy importante en Buenos Aires. Es un caricaturista, muralista y costumbrista que pintaba las escenas de la Pampa a manera de caricatura. Y bueno, pues ese cuadro lo donó el Museo Florencio Molina Campos a la Federación. ¿Sí? Entonces, eso es, digamos, el interior. Y por dentro está organizado ya, por fin, de manera cronológica. Hay unas tabletas doradas que nos indican el siglo al que corresponde y unas tablillas con la escritura que está en tres idiomas, en inglés, francés y en español. Esta escritura nos va llevando de la mano en todo el proceso histórico de la charrería, desde el siglo XVI, desde que se le permite al indígena montar a caballo y demás. Entonces, la idea fue, como están las tabletas y el siglo que corresponde, poner a los pies de esto artículos, fotografías o pinturas que correspondan a la época, ¿sí? Es así como tenemos desde el siglo XVI, es donde tenemos al pie el traje del chinaco, que primero se llamó traje de ranchero y hasta la época de la Guerra Reforma despectivamente lo llaman el chinaco. Y así nos vamos por ese Doctor, camino. disculpe la interrupción. Nada más Sí, quiero asegurarme. Si está viendo las diapositivas y también quería pedirle si de favor me avisa cuando quiere que cambie de diapositiva. sí, es que esta ya corresponde fuera de lo que es eh, el orden cronológico. La Pero diapositiva de... bueno, nos podemos quedar en esta imagen para platicarles la historia de esta silla de montar. Esta silla de montar fue donada por el señor Gonzalo N. Santos, exgobernador de San Luis Potosí. Pues él fue el primer donador y gracias a él se empezó el acervo del museo. Cuando se enteró que el doctor Islas ya tenía un espacio grande, lo contactó y le dijo, oye, que ya tienes un espacio grande para la federación. Le dijo, sí, ¿es grande? Sí, vente, tráete un camión, yo te voy a regalar varias cosas para que armes el museo. Y esta silla perteneció a Gonzalo N. Santos. Es una silla bordada en hilo de oro y plata con 18 rosas abultadas. Es una hermosura de silla. Y como vemos ahí en la diapositiva es la montura y atrás en la pared está un cuadro donde es bastante grande, está escrito el corrido del Ala Santo Estado, que así le decían a don Gonzalo N. Santos. Entonces, bien cabe la diapositiva ahorita para hacer ese comentario, ya que él fue el primero que donó cuando se abrió el museo. Esto motivó también a don Justo Fernández, yerno de Maximino Ávila Camacho, que también donó algunas cosas, y a su vez se vieron los charros motivados para empezar a donar cosas del abuelo, ¿no? De las haciendas y demás. El museo, de todo el acervo que tiene, no se compra nada. Todo han sido donaciones que la gente da con mucho cariño. ¿Sí? Entonces, si quiere cambiar la diapositiva y continuamos con la plática. Esta silla se encuentra ya a la salida del museo, también fuera de lo que es la época del orden cronológico. Esta silla la donó Vicente Fernández. Por eso ven la silla con sus chaparreras y en la pared está una fotografía de Vicente Fernández. Es una silla de piel exótica. Esta se encuentra en un caballete donde tenemos cuatro sillas exóticas. Es una silla de pitón y lagarto, ¿sí? En los hombros de la silla se alcanza a visualizar el fierro de Vicente Fernández Gómez, y el zarape trae la leyenda de tres potrillos. Con esta silla se encuentra también una silla que no fue de él, esas son otras donaciones. Es una silla de piel de cocodrilo. Luego hay otra silla que tiene la baqueta con todo y pelo. Y por último hay una que es el cuero calado con incrustaciones de serpiente. Pero vaya, esas ya son exóticas, ¿no? Si gusta cambiar la diapositiva y nos vamos orientando.
Ah, bueno, esta silla, esto también es importante. Esta silla que estamos viendo aquí es una silla americana, una silla tejana. Esta silla tiene muy poco, 3, 4 meses, que la donó la viuda del señor Felipe Casals, director de cine. Ella la tenía ahí, pues ya muere don Felipe y ve esta silla y decidió donarla al museo. Algunos charros como que no estaban muy de acuerdo, porque bueno, pues es una silla tejana y aquí es charrería. Les dije, no, a mí me sirve mucho para hacer la comparativa entre la silla mexicana, que aquí la podemos ver en la diapositiva, la silla mexicana y la silla tejana, ¿sí? El fuste, la cabeza, en fin, todos esos rasgos que tiene la diferencia. Y aquí cabe mencionar que esta silla, la silla tejana, realmente es una copia de una silla mexicana. Esta silla la copiaron de la famosa silla musqueña. Recordemos que lo que ahora es Texas, toda esa parte de ahí, pues era México, era Nuevo México. Los primeros ganaderos eran gente de Coahuila, de Nuevo León, que se fueron hacia allá, ¿sí? Con su ganado, y son los primeros ganaderos. En el siglo XIX, pues los expulsaron y se quedaron por allá los ganaderos americanos, pero llevaron esa silla, la musqueña, y la musqueña es muy similar a esta tejana, nada más que los hombros de la silla en esta silla americana son rectos y en la musqueña llevan una curvatura, como cuernos hacia atrás, con la finalidad de que cuando amarran el tirón que dé el animal asado, esos cuernos les sirvan de protección en el muslo, como para atrancarse en el jalón. Entonces, y esta silla fue protagonista en la película Chico Grande con Damián Alcázar y es de las donaciones más recientes que hemos tenido. Es, digamos, la última donación. Si quiere cambiar la diapositiva, mira, aquí vemos, ese es el programa de la película Chico Grande con Damián Alcázar y aquí atrás de la silla, ahí podemos apreciar, ahí trae el nombre de don Felipe Casals, la fecha y la película en la que participó. Aquí vemos un tablero donde vemos varios fierros de marcadores o fierros para arreglar el ganado. Y aquí lo que hice fue ponerlos de manera, pues un poco más ordenada, porque cuando yo llegué los fierros se encontraban de manera inclinada, viéndolos de frente, entonces pues no se podía apreciar el fierro. Entonces lo que hice fue montar esta pintura, que esta pintura fue de las que sirvió de back cuando se hizo la presentación del libro de charrería con Jaime Castruita, que en paz descanse, ¿sí? Y aquí me sirve mucho para la gente que desconoce, cuando yo les explico el uso de la cabeza de la silla y de la reata y cómo empezó todo por marcar el ganado, esta es la que me ilustra todo, porque aquí se ven tres lazadores, el toro inmovilizado y se ve perfectamente la reata, la cabeza de la silla y cómo está lazado el animal. Anteriormente se lazaban patas, manos y cabeza. En la actualidad, bueno, ya nada más son la cabeza y las patas, ¿sí? Y de aquí nace la suerte conocida ahora como la terna, porque son tres los lazadores. Entonces lo que hice fue darle simetría a los fierros. Por ejemplo, tenemos uno sí, uno no, uno sí, uno no, y de arriba hacia abajo también, ¿no? Darle esa simetría, jugar con los fierros y la imagen. Cambiamos si quiere diapositiva. Esto es lo que les decía, parte de el orden cronológico. Aquí tenemos el atuendo de ranchero, que después se le llama chinaco, y como podemos ver, el uso de la piel sobre el calzón de manta, que es como se origina todo, el calzón de manta se desgarraba, era frágil, era débil, entonces los indígenas se vieron la necesidad de proteger su calzón de manta, para ello utilizan pieles, al fin cultura muy prehispánica, siempre manejando la piel. Entonces ponían una al frente y otra atrás y la ataban por los lados. En un principio era un cordel, después fue evolucionando. Yo me imagino, esas son conclusiones muy mías, que debe haber sido complicado estar atando un cordel y después se ingeniaron para hacer botones. Los primeros botones lo hicieron de cuerno, de hueso o de la misma gamuza. Ya posteriormente, cuando evolucionan y con la facilidad que en México se tenía
de obtener plata, pues hacen botones de plata, ¿sí? Entonces, así surge este pantalón, que son dos partes, una al frente y una atrás, y es lo que ahora se conoce como el corte tapabalazo. Si lo vemos, el pantalón no trae bragueta, trae un botón al centro y los botones de los lados se van desabotonando y baja una especie de peto. Atrás viene unas, ¿cómo le llamaríamos? Pues son dos tiras que se unen al centro para fijar la parte de piel que viene de atrás. Entonces se unen, se amarran al centro y la parte de enfrente se une las ambas por los botones de los costados de las piernas y al centro trae un botoncito para unir esta nada más. Entonces, realmente es un traje muy bonito, pero yo lo siento muy complicado, sobre todo para ir al baño. Sí, cuando yo he armado el maniquí, mi mente viaja y digo, qué difícil haber sido ir al baño, porque era desabotonar varios botones, quitar la faja y todavía abajo tenían el calzón de manta. Y muchas veces la gente se pregunta por qué siempre el traje chinaco lleva una abertura de la rodilla hacia abajo con esa campana tan amplia. Y siempre los trajes de chinaco, incluso ahora hay grupos musicales que se llaman chinacos y traen sus trajes con esa abertura y se les ve una parte blanca. La gente siempre se pregunta por qué esa parte blanca en la campana. Bueno, no es que sea un aditamento, agregarle otra tela, era el calzón de manta que se encontraba abajo. Y la abertura es con la finalidad de que de la rodilla hacia abajo se ataban unos cueros gruesos para protegerse de las espinas. Debe haber sido zonas con unos arbustos espinosísimos. Entonces se protegen y a eso le llamaban la bota de campana. Y de ahí es donde deriva el pantalón acampanado. La parte superior trae la blusa de manta, pero en un principio España dio la orden de usar a la altura del dorso una franja de cuero llamada cotona, que era una tira nada más al centro. Pero yo me imagino que con el galope se les movía, entonces ingeniaron y le hicieron hombreras, quizás empezaron a rasguñar los brazos y le hicieron mangas y fue evolucionando hasta quedar esa pequeña chaquetilla. Y esto es importante porque aquí podemos desmentir esa teoría que tienen de que si el traje charro deriva del traje salmantino y del charro salmantino. No, señor. ¿Por qué? Porque es incongruente pensar que si España prohibía usar todo lo español, copiaran el traje salmantino. No, este traje nace totalmente nacional, ¿sí? Y fue evolucionando. Si lo ven, es un indígena vestido de manta, encima lleva cueros. Lleva una mascada larga que servía para protegerse del calor, del sudor, larga porque tenía varias funciones, podía servir de cabrestillo, podía servir de vendaje, le daban usos. Y lleva el sombrero castoreño, que tampoco deriva del cordobés. Es un sombrero con copa redonda y alas amplias. Hay una hipótesis no comprobada que se dice que esta manera de sombrero era el monte y las planicies, ¿sí? Los zapatos que ellos utilizaban traían un tacón inclinado, el famoso tacón cubano, por lo tanto la espuela no se fijaba al tacón, por la inclinación no se sostendría. Usaban una espuela conocida como talonera, se fijaba el talón. Ya posteriormente, sobre todo en el siglo XIX, que es cuando se introduce el botín charro, ya trae un tacón redondo y entonces se empieza a ajustar la espuela al tacón, que es la espuela charra que ahora conocemos. Y bueno, frente a este maniquí tenemos una vitrina con una colección de espuelas. Ahí lo que hice fue poner en los extremos las espuelas de chinaco, siglos XVII-XVIII, y luego las espuelas charras para que la gente las conozca. Si gusta cambiar la imagen y le vamos explicando. Bueno, esta área que estamos viendo, ahí tenemos dos siglos. Donde está la imagen grande es precisamente el siglo XVII. Como pueden ver, abajo de la pintura está una tableta dorada y abajo de ella las tabletas que les hablaba yo de la información histórica. Esa pintura duró años en otra ubicación, pero yo al leer las tabletas y darle este orden cronológico, deduje que este era su lugar. ¿Por qué? Porque la tableta nos dice, en el siglo XVII, México ya contaba con una extensa red de caminos de herraduras. Y ahí vemos en el camino varios chinacos a caballo, o sea, los caminos de herraduras y un chinaco al centro. Y abajo de las tabletas también puse una pintura que es de las pinturas como arte que tenemos ahí de Ávila Ziegler, que son a tinta china,
porque hay un renglón en la tableta que dice maniobras en las que imperaba la destreza y el arrojo, como seguir toros, demás, amansar y jinetear. Y en esa imagen hay unos chinacos jineteando un potro. Y del otro lado está el siglo XVIII. En el siglo XVIII las tabletas nos hablan de que surge una aristocracia militar criolla y arman los grupos de lanceros. El lancero, digamos que ya es un poco más bélico, como para escoltar carretas, traslados de mercancía y demás. Y frente a ellas se encuentran las únicas dos sillas que tenemos correspondientes al siglo XVIII. Son sillas vaqueras coloniales del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, utilizadas en Guamúchil, Sinaloa. Las ven extrañas porque lo que cuelga de ellas, eso es una silla normal, pero todo ese aditamento que le ven extra son unas armas que eran protecciones. Al montarse, esos cueros protegían la pierna, por eso le llaman armas, y el estribo está totalmente forrado. Viéndola en la pantalla, la del lado derecho es un poco más corta y la del lado izquierdo son mucho más largas, llegan más abajo para proteger completamente la pierna. Y entonces, ahí ya tenemos, empezamos con el siglo XVI, que vimos el traje de ranchero o chinaco, después tenemos el XVII y el XVIII. ¿Cambiamos la imagen? Bueno, esta silla sale ya un poquito del contexto de lo cronológico, pero bueno, aquí les puedo platicar que esta es una silla totalmente lisa, porque también organicé las sillas por categorías. Al ser totalmente lisa, sin ningún adorno, llámese cincelado, piteado o chumeteado, la silla lisa es la conocida como silla para faena, que iría con el atuendo de la categoría de faena, que es la más útil para trabajar, sin adornos y demás. ¿Sí? Al fondo podemos ver que hay una vitrina con diferentes sombreros. Esa vitrina contiene sombreros, sobre todo de piloncillo. ¿Sí? Hay unos muy finos, de palma real, de pelos de nutria. ¿Sí? Entonces, eso ya está un poquito fuera de lo que es el orden cronológico, pero está dentro del orden de las categorías de monturas. Si cambiamos la imagen, ahí están los sombreros que les decía. Ahí están los sombreros de piloncillo, ¿sí? De palma real, enfrente tenemos uno de pelo de nutria. La creencia o la teoría que se tiene de la forma, el estilo de sombrero de piloncillo, es que la usaban mucho los hacendados para marcar un estatus, es decir, mientras la copa era más alta, marcaba el estatus que eran de la alta. Pero me platicaba a mí el señor Encinas de Puebla, muy conocedor de los sombreros, que él viene de Abolengo, que poco a poco fueron bajando la copa porque en aquella época pues usaban el sombrero para todo, no se lo quitaban, y cuando entraban luego a las diligencias chocaban con todo, entonces pues fueron bajando la copa porque resultó ser medio estorboso. Y máxime si la persona era chaparrita, pues con la copa alta le daba más ese estatus de altura y de que era de la alta. ¿Podemos cambiar la imagen? Bueno, aquí tenemos dos imágenes de vitrinas. La del lado izquierdo es la vitrina de espuelas y ahí se pueden ver, como les dije, en los dos extremos, izquierdo y derecho, tiene sus fichas técnicas que habla de las sillas, las espuelas siglos XVII y XVIII del chinaco, y las demás que están en la base de la vitrina o en las cajitas rojas que se ven, ya es la espuela taconera, la espuela charra. Y del lado derecho es una vitrina que contiene una colección de machetes, sables y espadas. Ya sabemos que el charro por tradición utiliza en la montura el machete. La gente luego se pregunta para qué. Bueno, recordemos que era gente que andaba en el campo. El machete sirve pues para abrir brechas, para partir reatas, o sea, es una herramienta de trabajo. Y el militar utiliza sables o espadas, ¿sí? Aquí a la gente le gusta mucho cuando les explico porque les digo, el machete y el sable son curvos con un solo filo. La espada es recta con doble filo. Y bueno, ahí también se aprende. Un señor conocedor de esto me dio su teoría, que no me suena nada descabellada, y que si alguien sabe algo más, bueno, pues lo puede compartir. Me dijo que el hecho de que sea curvo
que ayudaba también, puede tener otra función, pero una de ellas es para poderlo desenvainar con mayor facilidad, es decir, al sacarlo de la vaina, de la funda, al ser curvo sale más fácil. No así la espada, que es recta, entonces para poderla desenvainar tiene que estirar mucho más el brazo para que salga todo ese espacio de la vaina, que salga recto hacia arriba. ¿Sí? Entonces, y también al final de los espadas, machetes y sables, hay una colección de diferentes nudos, de cómo se hacen los nudos para hacer la gasa, o sea, la hembrilla para la riata. Para la gente que no sepa, la gasa es la parte donde entra la punta de la riata para poder hacer la lazada. Y junto a ella se encuentra un guante para lazar. Si gusta cambiar la imagen. Bueno, esta imagen que estamos viendo ya lleva parte de la secuencia que hablábamos. Nos quedamos en el siglo XVIII. ¿Sí? Aquí ya nos encontramos en el siglo XIX. Y aquí en el siglo XIX es una parte muy importante. Aquí nos habla ya tanto de la época de la independencia como de la época de la Guerra de Reforma y de la invasión francesa. Las monturas que se encuentran aquí, en ese caballete, corresponden a ese siglo, al siglo XIX. Y dentro de esas sillas, aquí tenemos, si vemos de frente del lado derecho, esa pequeña montura que estamos viendo de cantinas redondas, es una silla que perteneció al general Miguel Miramón y por muchos años se tuvo la creencia que era de Maximiliano. Y por eso la gente luego está confundida que si la silla de Maximiliano, pero les hice ver Maximiliano en todas sus cosas que él usaba, hasta en sus cubiertos le ponía su monograma, ¿sí? La MM con ahí en medio, que era Maximiliano, primero de y la silla no trae en ningún lado el monograma. Entonces, pues ahí es donde hace dudar. Y otro de los factores, la silla, como símbolo de general, los generales le ponían al frente de la cabeza de la silla el águila. Es una silla que está bordada en hilo de oro y plata, con un cordón piteado y herraje de acero con incrustación de plata. Y la montura tiene tanto la teja de la montura como los hombros y la cabeza con lámina de plata repujada y al centro, al frente de la cabeza, el águila. Y es lo que les dije, si hubiera sido de Maximiliano, sería el águila imperial, porque ahí se confunden mucho. Para hacer el águila imperial es porque trae la corona y esta no la trae. Entonces no era de Maximiliano. Y dentro de esta colección también se encuentra una silla muy bonita bordada en oro y plata, en plata y pita, que perteneció al general Leonardo Márquez, el famoso tigre de Tacubaya. Y si vemos al fondo, hay un traje de chinaco, ya no tanto el de trabajo, el de labor, sino más el que usaba un poco la aristocracia. Este traje fue donado por la familia Samperio. Si gusta, damos cambio a la imagen. Esta es la montura que les digo de Leonardo Márquez. La podemos ver, trae su sable como sigue general, ¿sí? Está bordada en hilo de pita y con hilo de plata. Igual al frente de la cabeza trae el águila con su herraje de acero con incrustación de plata y lo mismo, teja, hombros y cabeza con lámina de plata repujada. Y fíjense que hay algo muy interesante. Atrás de esta estamos viendo una silla que se ve que cuelga una piel con pelo bastante largo. Bueno. Eso muchos años estuvieron las piezas sueltas y no se les veía la forma. Bueno, lo que hice fue armarlas, unirlas como es lo correcto, como debe ser, y a esto se le conoce como armas de agua. Esto se colgaba en los hombros de la montura y la parte trasera traía un tiento que se amarraban, lo sujetaban a su cintura. Arriba traen otro tipo de protección, pero todo el agua que cae sobre este pelaje y protege tanto las piernas del jinete como la montura completa. Estas armas de agua, y aquí lo curioso es que están confeccionadas en piel de chango, piel de gorila, ¿sí? En algún momento se dieron cuenta en tiempo de lluvias que a los changos les resbalaba el agua, se dieron cuenta que era un pelo grasoso, resbaloso, repelente a la lluvia, y pues ahí fue, el utilizar a los changos para eso. Digo, obviamente hoy estaría muy prohibido, y la gente luego me pregunta cuando se los explico, ah, caray, pero en México, changos, sí, ¿cómo no?
Chiapas, Veracruz, había mucho chango, ¿sí? Entonces, aquí les hago hincapié en un detalle, no nada más en la charrería, todo lo que es trabajo campirano con ganado y demás, tanto en México como en Sudamérica y Norteamérica y demás, era hacer uso de lo que la naturaleza les daba y una adaptabilidad al medio. ¿Sí? Siempre buscaban la manera de aprovechar lo que tenían para adaptarse. Es decir, si era una zona muy húmeda, muy cálida, muy árida o de mucha vegetación, pues es como las cosas se modifican y por eso hay tantos estilos, ¿sí? Y junto a esa silla vemos ahí una cuera de chinaco, que es la famosa cuera michoacana, que también servía para las inclemencias del tiempo. Aquí en la Federación contamos con tres cueras de esa época de los chinacos. ¿Cambiamos la imagen? Bueno, aquí tenemos algo importante también, ¿sí? Que esa ya, aquí la teníamos en este caballete para la fotografía, pero esta silla se encuentra ubicada dentro del área que corresponde a siglo XX, revolución y posrevolución. Esta silla está en un capelo con las tabletas que hablan de la revolución. Esta silla fue una silla que perteneció al Centauro del Norte, a Francisco Villa, que es bordada en pita, con las zarciones de sudadera y los estribos de tapadera. Usaba mucho ese tipo de estribos. El estribo de tapadera, hasta donde he investigado, la forma del estribo es un estilo morisco y en los moros marcaba un estatus. Pero en México se utilizó mucho en baqueta gruesa y sirvió mucho sobre todo en la Revolución porque el indígena andaba de manta y de guaraches. Imaginemos correr entre arbustos espinosos, pues espinarían los pies. Por eso sirvió mucho ese estribo de tapadera. Y todavía se sigue utilizando en algunas zonas, a pesar de traer ya una bota y demás, hay espinas muy fuertes como la del huizache, que esto les ayuda a protegerse. Y como silla de general, también trae al frente de la cabeza, en la lámina repujada, el águila. Claro que el águila va cambiando de acuerdo a la situación social, ¿sí? O el partido al que pertenece y demás, es el águila que utilizaba, ¿sí? Y tenemos ahora en el capelo, al pie de la silla, esta pistola que estamos viendo, que es una pistola que perteneció también a Pancho Villa. En el cañón tiene la leyenda. De un lado dice Francisco Villa y del otro lado dice Parral, Chihuahua, 1917. Es un revólver calibre 44. ¿Cambiamos de imagen? Don Humberto, una pregunta. Por Sí. ejemplo, últimamente es muy raro ver, o quizás ha habido un poco una, resurge otra vez el estilo un poquito. ¿Tiene usted alguna información sobre la acción de sudadera? ¿Cuándo se usó? ¿Cómo surge la idea de usarla? Porque casi es un poquito raro. En aquel tiempo yo recuerdo que se usaba mucho allá en mi rancho, Sí. eh, pero ya es un poquito raro verlas. No sé Bueno, si... la acción de sudadera, como les decía yo, es adaptarse a las necesidades y al medio. La acción de sudadera comúnmente se usa en las sillas de bastos cortos o la cola de pato. Ahí es, digamos, casi obligatorio usar ese tipo de arción. La sudadera, la función que tiene es proteger el pantalón del sudor de la panza del caballo. Esa es la finalidad. Cuando los bastos son muy largos, el mismo basto protege, pero cuando el basto es corto, hace contacto la pierna con el sudor de la panza del caballo y se manchan los pantalones. Esa es la finalidad de la sudadera, señor Huerta. Ujú. Muchas ¿Sí? gracias. No, de nada. Bueno, estas son imágenes ya de cómo estaba o cómo se ha ido modificando actualmente. Este traje es un traje que perteneció a Jorge Negrete, donado por su hija Diana Negrete. Es un traje de paño negro, de ahí que sea etiqueta, ¿sí? Con la botonadura de plata. Y este ya se encuentra ahora en una vitrina, ¿sí? Es el mismo traje con un sombrero. El sombrero no perteneció a Jorge, pero es muy del estilo de los que usaba Jorge, ¿sí? Un sombrero con el ribete y la toquilla bordados en canutillo de plata. Y aquí, bueno, a la gente le explico porque tenemos también lo que hice fue armar una colección de maniquís
para mostrarle a la gente las 5 categorías del atuendo charro, ¿sí? Que nos habla de faena, media gala, gala, gran gala y etiqueta. Entonces, les digo que eso es muy común en los charros. Confunden mucho gala con etiqueta. No sé por qué. Por ejemplo, si va a haber una coronación, dicen, es traje de gala. Y no, se refieren a etiqueta. Pero es tan sencillo identificarlo. Para que un traje sea de gala, debe llevar la botonadura completa. Pero si el traje lleva la botonadura completa y es en color negro, es etiqueta. Entonces no sé por qué confundirse. Si es negro, es etiqueta. Está basado en el protocolo del frac o del smoking, que es la etiqueta a nivel internacional, digamos. ¿Sí? Entonces, por eso se llama etiqueta a la usanza charra. Y aquí cabe mencionar que es el único traje donde se puede utilizar el botín negro. El botín negro no se puede utilizar con otro color de traje. Es un error. No es como el traje de vestir, que puede tener un traje gris o azul con zapato negro. Aquí no. El zapato negro, el botín es únicamente para el de etiqueta. Y siempre debe hacer combinación del material del zapato con el del cinturón y la funda de pistola. Es decir, puede ser de ante, puede ser de charol o de piel, pero que hagan juego. Y se debe utilizar siempre con corbata blanca, camisa blanca y la faja o ceñidor blanco, no en otro color. Es muy común que sobre todo cadenas televisoras en las fiestas patrias visten a sus conductores para darle el toque ese de mexicanidad con el traje negro y corbata roja y faja roja. O sea, es un error. Es como vestir un smoking o frac con corbata roja, o sea, se ve fatal. Y los colores de sombrero que se utilizan con este atuendo son, por protocolo, es el negro, el blanco o el gris, nada más, ningún otro color, con galón francés o con galón bordado con el canutillo. Y las chapetas del sombrero haciendo juego con la botonadura. Cambiamos la imagen. Ah, mire, de lo que les hablaba, aquí ya se encuentra el traje en su vitrina, como les dije. Ahí está el sombrero que les comentaba, está el traje, al pie del maniquí se encuentra una fotografía y una ficha técnica donde habla de la donación hecha por su hija Diana Negrete. Y si vemos a espaldas de la vitrina, es parte de lo que les hablaba de los maniquís de las categorías del atuendo. Cambiamos la imagen. Esto es parte de la cronología y aquí es donde inicia el siglo XX. Aquí las tabletas no, nos hablan del famoso charro Ponciano, Ponciano Díaz. ¿Sí? Que él toma la alternativa en España en 1897, 98, y llama mucho la atención porque se va vestido de charro y sorprende mucho en España porque aparte de ser un buen torero, también torea a caballo y pone banderillas. Y digamos que él junto con un señor Oropesa, poblano, son los que empiezan, digamos, a dar a conocer la charrería de manera internacional y a dar a conocer los trajes de manera elegante. Por eso es que puse este traje aquí, no es que haya pertenecido a él, pero es un traje muy poco común y muy fino porque es un traje de gamuza de venado bordado con hilos de seda e hilo de oro. Y lo que llama la atención es que está muy bordado con motivos prehispánicos. Tiene a Tlalo, caballeros águila, estos que vemos aquí son los danzantes de Tula, y en la espalda trae la piedra del sol, y el sombrero hace juego con el sombrero también con motivos muy prehispánicos. Entonces, a la gente le gusta mucho ver ese traje. Y como les decía, ahí podemos ver al fondo en la pared la tableta que indica el signo, el siglo, que es siglo XX, y las tablillas que nos hablan del proceso histórico. Y las fotografías que vemos ahí, pues nos hacen un poco de relación a lo que dice la lectura. Y arriba de ellas vemos una pintura también. ¿Podemos cambiar la imagen? Bueno, aquí es una imagen que se tenía para explicar. En este caso, bueno, es importante. ¿Por qué? Porque este sería un traje en la categoría de gran gala. Si un traje trae botonadura, es gala. Pero si todavía a la botonadura, al pantalón, a la chaquetilla, o sea, al traje en sí, le ponemos todavía un adorno, no necesariamente que sean canutillo de oro y plata. Aquí lo estamos viendo con adorno en gamuza, puede ser en sotage o puede ser un pantalón cachiruleado, pero combinado con la botonadura pasa a la categoría de gran gala. ¿Sí? Y esto se utiliza con una silla finamente bordada en pita y con mucha plata, que sería la categoría de gran gala. ¿La cambiamos?
Don Humberto, una pregunta aquí. Por ejemplo, ¿hay Sí, algunos requisitos en términos de los colores? Veo que este, por ejemplo, es azul, azul marino. sí, Eh, sí, ¿Importa hay mucho, un, por ejemplo, para la gran gala, importa mucho el color o puede ser cualquier color? no importa, siempre y cuando sean colores que no sean colores eh, Colores muy serios, no lo llamo. exacto, sí, y no colores tan llamativos, ¿no? Este Sí. traje pues, se ve bastante sobrio en azul marino, ¿sí? Porque, como les dije, lo que es etiqueta es negro. Entonces aquí no es etiqueta, es gran gala. Y no se podría combinar la etiqueta con adornos. Entonces sí tiene mucho que ver. De hecho, antiguamente en el reglamento de la charrería, en la parte última del reglamento, eso era muy importante. Venía el protocolo de los atuendos por categorías. Y eso era muy bueno y ayudaba mucho a los jueces, porque muchas veces los jueces se meten en problemas si descalifican. Por ejemplo, si ven a alguien charreando y trae botín negro, pues le pueden descalificar, porque no es el correcto para charrear. El botín negro, como les dije, es únicamente para eventos sociales. Y con el traje negro no se puede andar a caballo en un lienzo charro. Las excepciones para montar a caballo con el traje de etiqueta sería acompañar a un novio en una boda o bien para un cortejo fúnebre. Fuera de ahí es un traje de salón para eventos importantes, por eso es la etiqueta. Ujú. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. No, así, muchas gracias. Bueno, mire, aquí podemos ver, esto nos sirve mucho para lo que le estaba explicando. En la foto de la derecha podemos ver que hay dos trajes que son el traje de faena. Como podemos ver, la faena es liso sin ningún adorno, ni botones de plata, ni adornos de gamuza, ni ningún tipo de adorno. Y es el más tradicional para charrear. Está hombre y mujer. A un lado encontramos que se ve también del lado izquierdo ese traje azul marino y el traje color vino. Ese traje azul es un traje de media gala y aquí cabe mencionar que han confundido mucho que para que sea media gala debe llevar el pantalón las tres mancuernas, no corrida la botonadura hasta abajo. Eso es lo correcto, media gala, pero no necesariamente que traiga la botonadura. Y aquí lo podemos ver muy bien. Vemos la falda gris, la falda es totalmente lisa y la color vino está bordada en sotache. Por lo tanto, si dejó de ser lisa, pasa a la categoría de media gala, aunque no trae herraje, o sea, no trae botonadura. ¿Sí? Ni el broche de la chaquetilla es broche, trae alamares. Entonces, si es adornado, ya sea con gamuza o con otro material, dejó de ser liso, aunque no traiga las tres mancuernas, por lo tanto pasa a la categoría de media gala. ¿Qué lo convertiría en gala? La botonadura completa. Y es muy fácil identificar, botonadura completa, gala. Si es negro, es etiqueta. Y aquí podemos ver un traje de mujer en color beige porque dentro de los trajes de gala para la mujer hay dos variantes. Cuando la botonadura va de ambos lados, como en el pantalón charro de arriba hasta abajo, es para evento social. Pero si la botonadura va únicamente del lado izquierdo, que es como lo vemos en la imagen del lado derecho en la pantalla, un traje de gamuza, ese trae la botonadura únicamente del lado izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que es un traje de gala, pero para montar. ¿Por qué motivo? Por la manera de montar de la mujer, que es a mujeriegas, con la pierna levantada. Si trae la botonadura, la haría pedazos entre los cuernos de la albarda. Entonces son las dos variantes del traje de gala de mujer. ¿La podemos cambiar? Bueno, aquí podemos apreciar del lado izquierdo, podemos ver un traje que sería de gran gala. Como lo vemos, es un traje bordado en canutillo de plata y el otro en canutillo de oro, y traen las mancuernas y botones haciendo juego con la botonadura. Entonces, eso es gran gala. Y también en estas categorías, desde faena, media gala, gala, etiqueta y gran gala, también entra la rama femenil. Pero aparte la mujer tiene sus otros atuendos, que es los que podemos ver aquí. El atuendo de china poblana y el atuendo o vestidos de ranchera, que lo nombran luego también como el traje de Adelita, pero lo correcto es de ranchera.
El hecho de llamarlo Adelita, bueno, vino por la alusión que hacen a Adelita Velarde, la revolucionaria que se incluyó a la Cruz Blanca en la revolución y demás, y ahí les pusieron como que generalizaron y poner las Adelitas. Sí, pero en realidad es un atuendo de ranchera. Y este tiene dos variantes, el atuendo, que ahora ya lo tengo diferente, ya tenemos otros maniquís y demás, entonces ahora se muestra con mayor facilidad para que la gente lo pueda digerir mejor. Cuando el rebozo se utiliza en la cintura y se usa la bota tipo Jalisco, que es la misma bota que se debe utilizar para el traje charra, bota tipo Jalisco, eso es para montar. Pero si el atuendo de ranchera va a ser para evento social, el rebozo se utiliza alrededor de los hombros, en el pecho, en el hombro, hay diferentes maneras de utilizarlo. Y la bota que se utiliza para el evento social es la famosa bota porfiriana, que es la botita cortita como botín, con botones o agujetas, nunca cierre y con un tacón de carrete. Eso es lo que hace la diferencia entre evento social y el atuendo para montar. ¿La cambiamos si gusta? Bueno, esta es una toma que la fotografía está dirigida desde el camerín de la Virgen hacia el fondo del museo. Ahí podemos ver la puerta del fondo, que es donde ahora tengo todos los maniquís. Esa era la puerta de acceso al templo. Y la parte de arriba donde se ve el barandal, eso era el coro de los monjes benedictinos. Y este edificio cuenta con una característica muy especial que pocos templos la tienen. Como todo templo, está en forma de cruz, pero normalmente los templos se encuentran en forma de cruz latina, es decir, que el pie de la cruz es más largo. Y este templo está en forma de cruz griega, es decir, los cuatro extremos tienen las mismas dimensiones. Esa es una de las características muy importantes de aquí del recinto y del templo. ¿La cambiamos, si gusta? Esa es la última. Ah, perfecto. Bueno, pues creo que sí nos sirvió porque sí recorrimos desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y el XX. Entonces, es como les digo, entrando es el lobby del museo, luego pasamos por una puerta y entramos a esta área que estamos viendo, ahí por donde vemos el traje que está del lado izquierdo, a un ladito está una puerta que es el acceso exactamente, ¿sí? Ahí a un lado está la puerta que es el acceso y junto a ese traje es donde empieza el siglo XVI. Brincamos la puerta y está el siglo XVII, a un lado el XVIII, como lo vimos hace rato, luego el XIX, luego tenemos siglo XX. El XIX nos cubre tres paredes, tres muros, y el siglo XX está en la otra sala donde se encuentra el tablero con los fierros para herrar. ¿Sí? Entonces tenemos el siglo XX, revolución y la posrevolución. Eso sería el recorrido histórico. Y lo demás, ya uno cuando sale, es ver la colección de trajes, de monturas, de sombreros, y al fondo, bueno, los maniquís, y junto a los maniquís, ahí es importante, tenemos la albarda europea, que es el antecedente de la albarda que ahora se utiliza. En España se le prohíbe a la mujer montar a horcajadas porque se decía que perdía virginidad. Entonces las obligan a montar de lado y les diseñan una silla que trae un barandal donde apoyan la cadera con la pierna derecha levantada y la pierna que queda colgando lleva una arción y un estribo. Pero eran sillas únicamente de paseo. Bueno, pues esas sillas las traen los españoles o los criollos o los hacendados, siempre emulando un poquito a lo europeo. Mi esposa, mi hija, mi familiar femenina tiene que montar como las europeas, al estilo mujeriega, se les hacía muy elegante. Y es como introducen ese tipo de sillas para acá. Pero aquí el señor Filemón Lepe se le ocurre modificarla y hacerla mexicana. Ese tipo de sillas todavía traen los bastos, son los bastos redondos muy, muy, muy grandes, con la finalidad de que el basto, parecido a lo que hablábamos de las acciones de sudadera, que ese basto, al ser tan grande, protegiera los vestidos, que no se mancharan con el Del sudor del sudor. caballo. Ujú. Y entonces lo que hizo don Filemón fue, bueno, pues la modificó, le quitó el barandal, modificó el fuste, creció los cuernos, metió el tercer cuerno, y ya todo lo que es el cueraje, los bastos de la albarda, los hace de una silla charra, y es así como nació la albarda que ahora utilizan las muchachas para las competencias de la escaramuza. Ujú. Muchísimas gracias, don Humberto. Una pregunta, los horarios del museo siguen siendo los mismos como están aquí?
Sí, prácticamente, digo, ahí tenemos 10:30, pero cuestión del centro, lo complicado, el tráfico y demás, digamos que de las 11 a las 3 tengo una hora de comida que es de 3 a 4, entonces vuelvo a abrir de 4 a 6 Ujú. de lunes a viernes. Y nos encontramos en Isabel la Católica, esquina con Izazaga, y ahí los recibimos con mucho gusto. Y comentarles también que he notado algo. A raíz de este tipo de videos que nos ayudan muchísimo, me ha llegado ya estudiantes y yo les hago la pregunta cuando es que mandaron de la escuela y les digo, bueno, ¿te mandaron a visitar algún museo o este en especial? No, 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 directo a este. Entonces yo deduzco que ya, no sé si sean los colegios, la Secretaría de Educación, no sé quién haya sido, quizá ya captaron, gracias a este tipo de videos que ustedes nos ayudan mucho a difundir, que la charrería tiene una carga histórica, cultural muy importante. Cuando descubren toda esta carga histórica, entonces ya piensan diferente, deben decir, ah, bueno, ya no van a ir a ver sillas, sombreros, como que han de pensar, ¿y eso qué nos aporta? ¿No? Ven la carga histórica y entonces ya mandan estudiantes. Porque vaya, aquí les hago ver que después de todo ese proceso que tuvo el mexicano cuando le permitieron montar a caballo y que primero era la servidumbre de las haciendas, con los años se idealiza este personaje y cambia la mentalidad. Entonces lo idealizan y pasa a ser de la servidumbre al ranchero libertador, el que nos dio la patria. Y realmente es así. Todos esos rancheros son los que se unen a Hidalgo y son los que combaten en la independencia y son los que se atreven a combatir al ejército realista, ¿sí? Entonces son rancheros libertadores, cambia la mentalidad. Y ya lo que le dio el cambio para que fuera deporte fue la revolución. Los revolucionarios atacan a las haciendas, ¿sí? Se acaban las haciendas y por ende hay una migración del campo a la ciudad. Los hacendados se asientan en las ciudades, principalmente en la Ciudad de México, y ahí hacen corrales para seguir ejecutando todo esto que hacían, pero de manera nostálgica, recordando las tardes de la hacienda, ¿sí? Y esto va dando origen a los primeros lienzos charros, ¿sí? Y es como empieza a evolucionar de alguna manera, ¿sí? Y bueno, pues ya de ahí para 1933 nace la Federación Nacional de Charros, junto con la CODEME, ya se regulariza y demás. Antes de esto había nacido en el 21 la Nacional de Charros, y la nacional es la que se encarga de mandar a unos emisarios a provincia a que fomenten y que surjan más asociaciones charras. Empieza el brote de asociaciones y es como va el crecimiento, ¿no? Y entonces ya se regulariza y ya se analiza y se dice, a ver, sí, la charrería nos queda claro, era trabajo del campo, eran labores campiranas, pero ya no, se acabó. Ya no es la extensión de tierra que se tenía después de la revolución, vino el reparto agrario, además se acaban esos latifundios. Ahora se está haciendo en un lugar cerrado, que es el lienzo charro, equiparable, digamos, a un estadio, ¿sí? Y se ha convertido en espectáculo. Por lo tanto, ahora se considera un deporte. Y por eso es el deporte nacional, porque todo nace aquí, ¿sí? Entonces ya es como se convierte en deporte la charrería. Entonces, toda esa parte, cuando la gente lo ha visto, pues sí les interesa conocer la historia y les cambia la perspectiva de lo que es la charrería. Ya ven todo ese antecedente histórico y no nada más el que vean un tipo montado a caballo y derribando toros o yeguas, ¿no? Eso es lo importante, que vean ese antecedente que se tiene. Muchísimas gracias, don Humberto. No, al Pero sí, contrario. no, pienso que muy interesante lo que menciona respecto a cómo llegan estudiantes a visitarlo y que precisamente no vienen a instrucción de las mismas escuelas. Ujú. No recuerdo, creo que una vez entrevistamos a un colega en Zacatecas y me Ajá. parece que también a nivel estatal, em, como parte del currículo escolar, hay una materia exclusivamente sobre la charrería. Ajá. Y pues sí, no, pienso que la charrería, por un lado, abarca mucho, Sí, pero también no tiene una relevancia histórica muy importante en el sentido totalmente. de que pues surge a raíz del trabajo propio del campo, la agricultura, la ganadería,
Ujú, Y pues sí, ¿no? Después de la Revolución Mexicana se empiezan a crear los lienzos en las ciudades y ujú. de ahí hay todo este movimiento para, en cierta manera, regular, no regular, sino Reglamentar. reglamentar un poquito más, ¿no? Reglamentar. Sí, Todas sí, las sí. actividades Ya se hace un reglamento de las suertes, ya se hace el protocolo del atuendo, ¿sí? Y ahí es donde exacto. empiezan ya pues, a modificar hasta eso también el atuendo, ¿sí? Porque ya lo empiezan a usar la corbata de rebozo. Antiguamente se podía usar la corbata de gargantón, la del tiento de gamuza, ¿sí? Entonces, Ujú, pero yo creo que eso fue para facilitarle a los jueces la calificación, porque a lo mejor se confundían de híjole, ¿y esa corbata es válida o no es válida? Entonces mejor se reglamenta y ya, se evitan el que anden de todas formas, ¿no? Que se puede seguir utilizando, no para charrear, pero sí para vestir. claro. Ah, bueno, eso que un tema muy amplio, muy bonito, ¿no? Que podemos seguir tocando. Algo que he notado yo, especialmente en el área de Jalisco, Colima, Nayarit, entonces áreas, está resurgiendo mucho el pial corbero. ¿Ha visto este Ah, movimiento usted en la Ciudad de México? Eh, no, Porque, por no. ejemplo, en Hidalgo, Ajá, he visto que siguen o tratan de mantener, por ejemplo, un poquito la actividad original, sí, específicamente en la terna, en las colas. He visto que algunas personas todavía lazan o tratan de hacer la terna a campo libre o colas a campo libre, eh, cosa que me parece muy interesante porque en aquel tiempo era el trabajo que se hacía y que, por supuesto, sí, 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 eso serviría mucho para preservar la tradición. exacto, sí, Y si empiezan a dominar ese tipo de lazos, ahí va a ser un problema, porque entonces van a tener que modificar el colegio de jueces. Ahora, ¿de qué manera lo vamos a calificar? Están muy acostumbrados a un tipo de floreo y de lazos que ya están dominados, pero donde empiecen a dominar ese tipo de lazos, que para mí son mucho más bonitos, porque claro. muchas veces el tanto florear como que se pierde un poco el gusto, ¿no? Para mí es más bonito un lazo vaquero con muchísima distancia y certero, ¿sí? Que estar floreando tanto, ¿sí? Entonces, si se retomara nuevamente eso, caemos en que se va a tener que empezar a modificar también el reglamento, ¿sí? Y ver la manera de cómo se califica. Es curioso, digo, yo toda mi vida jineteé con el pretal de Gaza, y es el que usé siempre. Ujú, ¿Sí? Ahora usan unos pretales muy extraños que ni siquiera son mexicanos. Algunos creo que son venezolanos, otros americanos, no sé. Bueno, pero los han permitido. Y ahora resulta que el que jinetea con el pretal que se usó todo el tiempo, el pretal de Gaza, lleva puntos adicionales. Entonces, digo, es una modificación al reglamento que yo claro, creo que más bien no se debió haber permitido esas modificaciones modernas o no sé, con otro tipo de influencia, ¿no? Más bien era claro. siempre preservar lo tradicional. Digo, y no es crítica, simplemente es mi punto de vista que a mí no me gusta. Bueno, y aparte también en cierta forma, o sea, las cosas evolucionan. Por ejemplo, lo que acabamos de mencionar, si se empezara a hacer terna o colas a campo libre, por un lado, va a ser muy difícil para mucha gente poder practicarlo, porque en sí no hay tanto campo libre como lo había entonces. Sí, no hay espacios ya, ¿no? Cada No vez hay- son menos. De hecho, acaban de organizar hace no mucho tiempo, unos meses apenas, organizaron en Tepeapulco, ¿sí? Un, ese tipo de terna a campo abierto, porque de acuerdo a las investigaciones que ha hecho don Poncho Reséndiz, descubrió que el primer herradero llevado a cabo ya por mexicanos para ayudar a los hacendados se llevó a cabo en 1536 y eso lo descubrieron en un monasterio franciscano. El INA entró a hacer unas remodelaciones
y al raspar la pared encontraron lo que ellos denominaron grafitis, que son unos dibujos muy extraños, pero ahí ya se ve el tipo de atuendo y demás, que ya son indígenas que ya estaban empezando a lazar en los herraderos, ya que el herradero, el primer herradero se lleva a cabo en la zona de Tepeapulco por órdenes de la Mesta, ¿sí? Del virreinato de la Mesta. La Mesta les ordenaba llevar hasta allá el ganado. Y casi a la par también asignaron un terreno por la zona de Toluca, ¿sí? Y fíjense cómo una cosa lleva a la otra. ¿Han oído hablar del acueducto del Padre Tembleque? No sé si han oído Yo hablar no. de él, ¿no? Es un acueducto que es patrimonio, es un acueducto muy grande. Bueno, pues parte de la finalidad de haber hecho ese acueducto fue precisamente porque en la zona de Tepeapulco había muchos jagüeyes que utilizaban, pues para consumo y demás, esa agua que almacenaban. Al trasladar ese ganado a esos cerraderos, eran cantidad de reses, contaminaban el agua y los dejaban sin agua, ya no les servía. Entonces el padre Tembleque hace el acueducto para facilitarles agua más pura, más limpia. Entonces Ujú, unas cosas van ligadas a la otra. Eso es claro. lo interesante. Lo que acabas de mencionar es interesante, ¿no? La investigación de Alfonso Reséndiz es lo que menciona en el libro que acaba de publicar, ¿no? Dos símbolos de la mexicanidad. Exactamente. Sí, 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 sí. incluso ahí imprime imágenes de los grafitis. Sí, sí, sí. 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 Sí, creo que lo tuvimos como invitado no hace mucho tiempo y sí, compartió Sí, la verdad es que ha hecho investigaciones magníficas porque sí se ha aplicado a meterse a algunas tesis en la UNAM, al Archivo General de la Nación, ha estado por todos lados, la verdad. Y ahorita viene por ahí otro libro que a mí se me hace que va a ser muy interesante, que habla de los atuendos. Y yo he platicado con él, platicamos mucho, y he platicado con él de la influencia que traen muchos de los atuendos, ordenanzas todavía de la corona que prohibían ciertas cosas. Por ejemplo, había cosas que traían alguna influencia de los musulmanes, y obviamente que la reina Isabel prohibió todo eso. Entonces ahí empieza a verse esa modificación en los atuendos y cómo interviene también hasta América. Ujú. Entonces, digo, la verdad es que todo es un mestizaje tremendo, ¿sí? Sí, sí, sí. Traemos de todo, de todo, de todo. Hay influencia francesa, influencia española, ¿sí? Pero lo interesante del traje mexicano es que sí nació aquí por lo que les dije, por la necesidad. Entonces, sí es único y es totalmente nacional. Y fíjense en un detalle que yo le hago ver a la gente. Cuando les explico, les digo, cuando el indígena empieza a hacer todas sus cosas, sus sillas, sus frenos, o sea, todo lo que él requiere, se dio una libertad. Esas son conclusiones muy mías, ¿eh? Se dio una libertad. ¿Cuál fue esa libertad? Plasmar la cultura prehispánica. ¿Qué quiero decir con esto? Lo mismo que encontramos en las pirámides lo vamos a encontrar en una silla, en un traje. Me refiero a las grecas, guías, flores, águilas, serpientes. Toda esa evocación a la naturaleza lo plasmaron en toda su confección de lo que hicieron, llámese ropa, cuero, hierro, lo plasman para sentirlo muy propio, por eso es tan nacional. Ujú, ujú. Excelente. Bueno, pues don Humberto, pienso que eh, es prudente cerrar ahí la conversación, porque podemos seguir platicando del tema. No, esto da para Este, más, sí. sí, sí, sí. De antemano, muchísimas gracias una vez más por su apoyo y esto. Y pues bueno, más que todo agradecerle una vez más su apoyo y acompañarnos esta noche y compartir un poco más sobre el Museo de la Charrería. No, hombre, Em, para al todas las contrario, muchas personas que gracias a gusten, ustedes. Muchas gracias a ustedes por siempre tomarme en cuenta, hacerme la invitación. Digo, ha surgido ya una muy buena relación y agradecerles, como les repito, gracias a este tipo de videos es como el museo ha ido creciendo. Porque muchas veces estoy sentado en el escritorio, llega la gente y es muy chistoso. Llegan y me dicen, Humberto, ¿verdad? Y yo, sí, así sorprendido. Ay, por fin lo conocemos. Y yo, "Ah, caray, ¿por qué no? No, es que lo seguimos en sus videos, demás, y queríamos venir y conocerlo, demás. A tal grado que muchas veces, cuando sale la gente, me piden una fotografía, como si fuera yo
famoso. Y yo sí, hombre, cómo no, con mucho gusto. Entonces, ha servido mucho esto, de verdad se les agradece mucho. Qué bueno, muchas gracias por compartir eso. Al No, al contrario, contrario. fíjese que, bueno, ya usted sabe, nosotros estamos en Oregon y, por ejemplo, acá sí es difícil encontrar esa comunidad y, por ejemplo, a mí el enfocarme o el interactuar o ver la manera de hacer actividades relacionadas a la charrería es en sí lo que me quita mucho la nostalgia de México. Sí, Y yo sé bueno, yo digo, no, yo ya estoy adulto, ya puedo procesar todo esto, pero a mí me motiva mucho la idea de hacer este tipo de conversaciones, de crear este tipo de espacios, con la idea de que los jovencitos aprendan, los jovencitos, especialmente los jóvenes que nacen acá, que sí, muchas veces no tienen la oportunidad de interactuar más con su herencia cultural, el idioma, y por ejemplo, yo digo, la charrería es una disciplina muy bonita, es una disciplina muy amplia sí. y en realidad es algo que nos representa ante el mundo como mexicanos. Entonces, eh, por mí encantado y en realidad me da muchísimo gusto poder hacer crear este tipo de espacios y sí, ¿no? Compartirlo con la gente porque yo creo realmente que nuestra cultura, nuestras tradiciones son una potencia mundial y, Totalmente. y qué mejor manera qué mejor manera, ¿no? De darlo a conocer en distintas plataformas, en distintos espacios pues sí, ¿no? Con la intención de que las nuevas generaciones se conecten, les nazca esa inquietud, el orgullo de ser latinos, de ser mexicanos o hijos de mexicanos y donde Exactamente, quiera que sí. estemos, donde quiera que estemos. Ese algo muy importante eso que acaba de comentar, porque la gente cuando va, pues llegan, se van involucrando y cuando se retiran me dicen, qué bárbaro, me siento orgulloso de ser mexicano. O sea, les cambia la perspectiva. Y ahora entiendo esto de la charrería. Yo veía pues que ahí competían, pero no sabía todo esto que conlleva, ¿no? Y todo el antecedente que tiene. Entonces sí se les cambia la perspectiva. Y sí, Claro, creo que estos programas son muy buenos porque digamos que es como más didáctico, ¿no? Para ir eh, pues sí, llevando a la gente y penetrándola en este mundo de la charrería, porque no confundir charrería con charreada, ¿no? Charreada, como les dije, es la competencia, lo deportivo, pero la charrería tiene mucho más. ¿Y qué engloba? Pues engloba poesía, gastronomía, arquitectura incluso, o sea, lleva todas las artes que se pueden mencionar ahí. Entonces, esa es la idea, cambiarle la perspectiva a la gente. claro. Pues muchísimas gracias una vez más. Al Para contrario, todas, sí, para todas las personas que deseen ver esta grabación, desafortunadamente tuvimos problemas técnicos el día de hoy para transmitir por medio de Facebook, pero vamos a editar el video y subirlo a nuestra página de YouTube bajo Comunidad Herencia Cultural. También para todas las personas que gusten, estamos en Facebook, en Instagram y nuestra página web www.nochecultural.com. Si alguien tiene alguna duda, pregunta o gusta comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a info@nochecultural.com. Cualquier comentario por ahí quedamos al pendiente. Una vez más, somos Comunidad de Herencia Cultural, una organización sin fines de lucro en el estado de Oregon. Nuestro equipo incluye Jessica Zapata en la coordinación, Alejandro Guzmán con el apoyo técnico detrás de pantallas, Paul Riek en la interpretación y su servidor Antonio Huerta en la dirección. Muchísimas gracias, cuídense mucho y hasta la próxima. Buenas noches, hasta luego, buenas noches. Paul, buenas noches, Alejandro, cuídense mucho. Gracias.